Así era la vida horrible de un soldado en una trinchera de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, el conflicto que se llevó a millones de vidas a partir de 1914, sorprendió a sus contendientes y en lo cual ninguna de las naciones esperaba que el corto enfrentamiento que esperaban y que creían que se libraría a golpe de caballería y avances masivos, derivaría a una paralización de los ejércitos. Pero así fue, y en donde Alemania invadió Bélgica en julio de 1914 con la mente puesta en París, y al poco fue detenida en seco por los británicos, como también franceses, a cambio de una ingente cantidad de bajas. La contraofensiva gala del Marne, acaecida en septiembre de 1914, y dio oxígeno a los aliados, lo cual provocó la derrota del Plan Lieffen, que buscaba la llegada del contingente teutón como una cautela hacia París, es decir, querían invadir París a toda costa, y obligó a los germanos a iniciar una retirada a toda prisa. Yo soy Daniel Portilla, y hoy hablaremos sobre cómo vivían los soldados en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial, así que comencemos. Con el fin de esa primitiva guerra relámpago germana, las posiciones se estancaron a finales del verano. Fue entonces cuando cambió la mentalidad de los contendientes. Las nuevas armas favorecieron este giro de 180 grados en el paradigma, pues una ametralladora bien ubicada podía aplastar a batallones estando en pocos minutos. Así dejaron a un lado los rápidos avances fomentados por las unidades montadas sobre jamelcos y bicicletas. Los alemanes estaban convencidos de que llegarían pedaleando a París, y se apostó por un enfrentamiento basado en el posicionamiento de miles de soldados a lo largo de gigantescos frentes de batalla. A partir de entonces, los principales compañeros de viaje del soldado fueron las trincheras, y los siguientes 5 años los combatientes de uno y otro bando se vieron obligados a vivir en estos impopulares agujeros. Fueron sus casas y unas casas no demasiado acogedoras. En la práctica eran unos hoyos hediondos que los cubrían de los disparos enemigos y les permitían resistir al asalto bayoneta de oleadas de enemigos, pero también eran lugares infectos en los que abundaban las ratas, proliferaban las enfermedades y la higiene era tan escasa como la comida y el agua. En la Primera Guerra Mundial, de Legia a Versalles, se especificaba que los primeros en excavar trincheras fueron los alemanes, y que lo hicieran en territorio francés tras la ofensiva del Marne. Este dato en principio sin importancia fue clave al edificarlas antes que los galos, y en territorio enemigo, y en lo cual obtuvieron grandes ventajas. En primer lugar, seleccionaron los terrenos más elevados para ubicarlas, ya que de esta forma evitaban que la humedad tomara aquellos agujeros. A su vez, esto le daba ventaja de la altura a la hora de atacar y defender. Los galos, por su parte, aportaron por edificarlas de forma más rápida, ya que estaban obligados a abandonarlas en un breve periodo de tiempo si querían expulsar a los invasores de su país. Al estar todavía en los inicios de la Primera Guerra Mundial, aquellas trincheras se levantaron sin experiencia, y por lo tanto se correspondieron más con unos estrechos agujeros improvisados que con posiciones defensivas reales. Sin embargo, con el paso de los meses se ideó el complejo sistema de emplazamiento que funcionó hasta el final del enfrentamiento. El historiador Rubén Puello afirma que los soldados de la trinchera de la Primera Guerra Mundial, que en primer lugar se hallaban las trincheras de fuego, aquellas en las que se libraba batallas y eran tierra de nadie, que separaba aliados de enemigos, y las que había de tomar al asalto de bayoneta. Tras ellas estaban las de apoyo, en las que se levantaban desde letrinas hasta refugios para evitar los bombardeos. Las últimas eran las de reserva, todas ellas estaban unidas por las denominadas trincheras de comunicación. Los continuos asaltos y bombardeos hicieron que ninguna de ellas fuese recta, sino que eran excavadas en zigzag. La razón era lógica, de esta forma se evitaba que la ametralladora de los obuses arrojados por el enemigo causara estragos en una línea entera de hombres, y en caso de que el contrario asaltara en extremo de emplazamiento equipado con armas automáticas. No barrer a todos los defensores con una única ráfaga, debía avanzar poco a poco y combatir en cada esquina. Es por ello que fue una auténtica ingeniería para evitar masacres. En su crónica de la Guerra Europea, de 1914 a 1918, el periodista español Vicente Blasco Ibáñez describió con sus propias palabras cómo eran las trincheras de los aliados, en lo cual dice: no damos más de 20 pasos seguidos en la misma dirección. El compañero que marcha adelante desaparece a cada momento en una revuelta. Los que vienen detrás jadean y hablan invisibles, teniendo que apresurar el paso para no perderse. En ciertos lugares hacemos alto para reconcentrarnos por miedo a que alguien se extravíe en una galería transversal. Luego reanudamos la marcha y al que va detrás da prisa al de adelante, lo mismo que si lo acosase un peligro por la espalda. El suelo es resbaladizo en algunos puntos, en otros el barro está casi líquido, un líquido blanco corrosivo, semejante al que chorrean los andamios de una casa en construcción, una verdadera lechada de cal. El periodista señala también que a los ángulos y a las desviaciones del camino subterráneo, preparados cuidadosamente para dificultar el avance de los enemigos, había que añadir los obstáculos de la fortificación de campaña. En algunos sitios las trincheras es verdaderamente subterránea, pues se convierte en un túnel. Termina señalando
notando la presencia de lo que en principio consideró un extraño insecto. A pesar del ambiente húmedo, un moscardón da zumbido en donde el estridente cruza 2 o 3 veces sobre nuestras cabezas. La trinchera era, según algunos supervivientes, un infierno sobre la tierra. Durante los primeros días de lucha, en palabras de Garvey, su construcción fue más que precaria. Durante los comienzos de la Primera Guerra Mundial, no existía una experiencia previa que les permitiese edificarlas. Eso hizo que se usara la madera de las cajas en las que se embalaban los obuses y la munición para forrar pasarelas y paredes. Se buscaba que no se derrumbaran debido a las malas condiciones. No era extraño que esto sucediera, pues el agua que en invierno solía llegar hasta la rodilla de los soldados provocaba habituales desprendimientos de tierra. Aquello se correspondía con un verdadero pantano. El terreno no era más que un lodazal, señala un comandante británico llamado John French. En palabras de Garvey, la humedad, el barro y el frío provocaron la aparición de una infinidad de enfermedades, aunque la más conocida y popular fue el pie de trinchera, una dolencia que suele generar la aparición de severos dolores y de un edema rojo por culpa del contacto con el agua. La realidad es que, en la práctica, los batallones perdían más hombres por ella que por la artillería y los fusiles enemigos. El corresponsal de guerra, Peter Gibbs, dejó constancia de ello tras sufrir en primera persona la Primera Guerra Mundial, y en lo cual menciona que, después de permanecer días y noches de pie en el cieno, con las botas de campaña, los hombres perdían totalmente la sensibilidad de los pies tan fríos y húmedos. Al principio se les hinchaba y después quedaban muertos, y de pronto empezaban a arder, como si los tocaran con atizadores al rojo vivo. Cuando llegaron los relevos, muchos hombres no podían regresar a pie a las trincheras, sino que tenían que ir a gatas, o tenían que llevarlos sus camaradas a cuestas. Así vi a centenares de ellos, y a medida que se prolongaba el invierno, los brigadiers y los generales de división se desanimaban y maldecían la nueva dolencia que afectaba a sus hombres. El dolor era un martirio como el de los hombres atados a alces de leña encendidos. De todas estas complicaciones, llegó la insalubridad. Era, en palabras de Garvey, el otro gran mal. En sus crónicas, los soldados señalan que vivían junto a ratas del tamaño de un gato. Ya lo dijo el capitán B. Murray, tras la Primera Guerra Mundial, hay 5 familias de ratas en el tejado de mi refugio subterráneo, que se encuentra a medio metro por encima de mi cabeza en la cama. Las ratas pequeñas practican continuamente saltos mortales de espalda durante toda la noche, pues han descubierto en mi cara, en un mullido lugar donde caer. Los piojos eran igual de molestos y estaban en todas partes. De hecho, hasta un 95% de los combatientes británicos los contrajeron en algún momento. La situación de insalubridad era impresionante. No había ducha, solo apestosas letrinas en segunda línea. Desvela Garvey en sus palabras. Los soldados solo podían afeitarse y la de asearse era un privilegio. Hay imágenes en las que se ve a soldados bañarse en los grandes agujeros llenos de agua de lluvia que habían provocado los obuses, lo que sería el agua sucia, estancada e infectada por los cadáveres de sus compañeros y de los animales muertos. De entre todas las cosas que se ha podido hallar en este sentido, el autor menciona que esto no estaba en mi libro en la Primera Guerra Mundial. Destaca también que impactaba también ver mucho a soldados lavando la ropa interior en estos gigantescos cráteres. En este ambiente de desesperación, era habitual que los soldados se dejasen barba de varios días y no pudiesen ni lavarse la cara por falta de agua limpia. En las imágenes se les ve siempre con mugre alrededor de los ojos, algo que contrasta con la instantánea que se da por ellos en la película 1917, donde aparecen impolutos con uniformes nuevos, y en la cual estos autores desvelan que no era así. Los militares, por el contrario, tenían que coser su propia ropa, porque se les caía a pedazos de forma literal. Tras semanas de lucha, muchos esperaban ansiosos al correo, ya que solo a veces en él llegaba una prenda limpia para utilizar. En caso contrario, podían estar jornadas y jornadas sin cambiarse de ropa. La comida no era lo mejor. Los soldados sentados como podían en las trincheras, algunas estrechas, hasta tal punto que no cabía en ellas más de un hombre. Esperaban con ansia que se les enviaran las raciones desde retaguardia. Su gasto calórico solía rondar las 40.000 calorías diarias. Sin embargo, no ingerían ni una parte de ellas. A su vez, como la comida se preparaba en las líneas posteriores, solía arribar al frente fría llena de suciedad. Pero a pesar de ello, era lo poco que podía llevarse en la boca y se lo metían entre pecho y espalda en espera de los ataques enemigos, los cuales solían sucederse al amanecer o al caer la noche. Aunque tenemos en la mente la idea de que se producían ofensivas constantes en la Primera Guerra Mundial, la realidad era distinta. De hecho, los soldados debían pasar horas y horas en las trincheras. En esos momentos el combate era contra el aburrimiento. Solo podían conversar con los compañeros, leer cartas de la familia, en lo cual era muy duro. Desvela Garvey en mitad de aquello. Valía cualquier cosa para pasar el rato. Era habitual utilizar casquillos de artillería para hacer grabados. Lo hacían en la misma trinchera. Había juegos de cartas como ajedrez. Incluso escribían obras de teatro que luego intentaban representar. Y bueno, esto sería todo por hoy. Si les gustó el video,
video, no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal para más contenido. En verdad espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.